Muy buenas noches, queridos hermanos, os saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar el culto de esta noche con algunas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por este hermoso día más de vida, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por esta oportunidad de aprender más de tu palabra y de servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría compartir con ustedes un versículo que se ubica en Colosenses 1:27. En la versión de Reina Valera de 1960 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces vemos en este versículo ese deseo que tenía Dios y que lo transmitió y que Jesús transmitió a sus discípulos, de hacer que la palabra se conozca no solamente entre los judíos, sino entre todo el mundo. Ahora vamos a pasar al primer coro de esta noche, que se titula Al Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, sobre todo nombre, sobre él la salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Nadie sea la gloria
Qué hermosa alabanza, y puede estar implícito que todos adoramos al mismo Dios, ya sea que vengamos de diferentes culturas, hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes trasfondos e historias, pero de todos modos adoramos al mismo Dios. Primera de Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, todos nosotros tenemos el espíritu, y es algo bastante hermoso que Dios no tiene excepción de personas y quiere que todos tengamos ese espíritu en nosotros y que lo conozcamos y que podamos hacer su voluntad. Los invito a cantar con nosotros el segundo coro de esta noche, que se titula Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre lo redimió y a su espíritu envió para darnos poder y ser testigo de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre lo redimió y a su espíritu envió para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, anunciaremos. Amén. Este coro es bastante similar al primero, porque también todos siendo diferentes, todos conformamos un solo pueblo porque tenemos o compartimos una misma fe. Todos somos el pueblo de Dios porque compartimos esa fe, esa confianza en Él. Antes de pasar al mensaje programado para esta noche, me gustaría dedicar palabras en oración. Oremos.
Señor Padre, te doy gracias por todo lo que tú nos has dado, por nunca abandonarnos en momentos difíciles. Gracias porque tu palabra ha podido llegar hasta nosotros, a pesar de que nosotros no somos descendientes de los judíos, a pesar de que nosotros no vivimos en los lugares en los que se desarrollaron los eventos descritos en la Biblia. A pesar de todo eso, tú moviste montañas, tú moviste a las personas, les diste esa motivación de compartir el evangelio a otros países, a otras personas, a otras culturas, y gracias a ello nosotros hemos podido recibir la Biblia en nuestro propio idioma, también en las lenguas originarias del Perú, y también hemos podido recibir las enseñanzas y el mensaje. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a dar pase al mensaje de hoy. Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo y un privilegio nuevamente compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Gracias al Señor por también este privilegio de poder compartir y estudiar su palabra. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando esta serie del estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Conocida como el libro o la carta a los Efesios. Entonces, vamos a pedirle al Señor su guía para que Él nos dirija en este momento. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites entrar a tu presencia santa y podernos dirigir, Señor, con humildad, pero también, Señor, con arrepentimiento sincero del corazón, y ponernos a cuentas delante de ti, para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y nos enseñe más sobre tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar, como les decía, con el estudio de esta carta a los Efesios, y vamos a irnos al capítulo 3 de la carta o libro de los Efesios, capítulo 3. Y vamos a estudiar, en esta oportunidad vamos a leer del versículo 1 al 13. La versión Reina Valera y otras también han titulado a esta porción como Ministerio de Pablo a los Gentiles. Y en cierta forma es un título bastante acertado, porque justamente vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo con respecto a su ministerio y cómo es que cómo le fue revelado y cuál es su propósito. Bien, entonces vamos a dar lectura. En el capítulo 3, versículo 1 al 13, la palabra de Dios dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, esta porción de la palabra efectivamente es un análisis interesante respecto a lo que Pablo quiere, inspirado por el Espíritu Santo, revelar a la iglesia y revelarle al mundo. El objetivo de él, como lo vamos a ver y analizar, es declarar esta verdad a todo el mundo. Bien, entonces, vamos a comenzar por el versículo 1. En primer lugar, el versículo 1, Pablo dice, por esta causa, está hablando de lo que va a decir a continuación. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Bien. Esta parte es interesante que la analicemos desde el punto de vista de la fe del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos en resumen, y ya hemos venido viendo seguramente con los otros domingos y estudios anteriores, el apóstol Pablo en esta carta está en prisión. Él fue llevado prisionero a Roma. Él está encadenado en Roma. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 28. Voy a leer una porción para que veamos en qué situación se encontraba, ¿no? En el versículo 17 al 20, Pablo hace un resumen de todo lo que ha sucedido con él. Y dice así: aconteció que 3 días después de que Pablo había sido arrestado, Pablo convocó a los principales de los judíos, esta vez en Roma, y está en Roma, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces Pablo había sido ya llevado preso justamente por los judíos de manera injusta. Lo habían acusado, lo habían perseguido, habían presionado. Pablo, ciudadano romano, apelas a las instancias correspondientes, finalmente es llevado a Roma. Pero aquí Pablo, en el versículo 1, dice algo importante. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Primero dice, ¿de quién? Y después dice, ¿por quién? Entonces dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Es prisionero de Cristo. Pablo no se consideraba prisionero de los judíos, no se consideraba prisionero de Roma. Él se consideraba prisionero de Cristo. Ahí está su fe. Ahí está su fe. Entonces tenemos que ver que nosotros, cualquiera sea nuestra situación, deberíamos identificarnos también de esa manera. De una u otra manera, nosotros ya no deberíamos vernos sino como prisioneros de Cristo, en el sentido estricto de que le pertenecemos completamente a Él y ya nada nos podrá separar de Él. Entonces, Pablo inicia diciendo que él es prisionero, pero un prisionero lleno del Espíritu Santo, un prisionero con gozo, un prisionero con poder, un prisionero con fe. ¿Por qué? Porque él no le atribuye su realidad y su circunstancia a nadie más que a su Señor. Y él da gloria a Dios cuando dice prisionero de Cristo. Y ahora dice por qué, da un motivo: por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo está entendiendo que era no solamente una circunstancia soberana de Dios que él esté ahí, sino también era un deber, parte de su misión,
como lo dice, era quizás estar también en esa prisión. Y dice, por vosotros los gentiles. Él tiene un propósito. Y ahora vamos a seguir viendo que a través de la carta Él nos da esta claridad en cuanto a los propósitos que Dios le ha revelado. Bien, pero aquí hace un paréntesis, ¿no? Aquí ya Pablo empieza a explicar, básicamente, va a explicar en dos partes, va a explicar, por un lado, cuál es la naturaleza de su misión, ¿no? De esta misión que ha sido encargada, la va a explicar más o menos de los versículos 2 al 9, vamos a ver la naturaleza de la misión de Pablo, y de los versículos 10 en adelante hasta el 13, vamos a ver el propósito de su misión. Entonces, Dios tiene no solamente para todos nosotros una misión, no solamente nos da un encargo, sino que también un propósito. Y en este caso, Pablo está explicando estas dos cosas. Bien, en el versículo 2 dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bien, si es que habéis oído, no está poniendo en duda, evidentemente, de su conversión, sino está más bien afirmando que como habéis oído de la administración de la gracia de Dios que le fue dada para con ellos, ¿no? Él se está dirigiendo, en este caso, está claro, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Fuera del pueblo judío, en cualquier lugar del mundo se consideraba gentil a una persona. Hasta el día de hoy podríamos verlo que también es así. Por lo tanto, se dirige al resto del mundo, de la humanidad. Bien, entonces dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y aquí este término es muy importante porque Pablo está hablando de administración de la gracia de Dios. Él se está considerando un administrador de la gracia de Dios. Y esa verdad, hermanos, no solamente le pertenece al apóstol Pablo, nos pertenece también a cada uno de nosotros. Porque nosotros debemos recordar que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos del 10 al 11, él nos dice así: cada uno, se refiere a cada uno de nosotros, de los que somos creyentes, convertidos y discípulos de Cristo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta verdad la está diciendo Pablo para él y para todos nosotros, así también como la dijo el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces el apóstol Pablo está diciendo que esta administración de la gracia de Dios es un deber, una responsabilidad, un privilegio que tiene él en ese momento y que tenemos también cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esta es una afirmación muy importante. Pablo está afirmando aquí que se le ha revelado. Se le ha revelado. Algo, revelar quiere decir mostrar algo que estaba oculto, ¿no? Como en las fotografías. Entonces, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, Pablo está diciendo acá que se le ha revelado un misterio. Muy bien, y les está diciendo, ojo, esto, que es poder y revelación del Espíritu Santo, directamente de Dios, es muy importante que él lo declare. Entonces dice así: leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No solamente se refiere a lo que viene a continuación, sino a lo que ya dijo antes. Por eso dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está diciendo, ustedes pueden comprender y entender todo el conocimiento que se me ha revelado. Porque si nosotros leemos la carta
los primeros 2 capítulos de esta carta vamos a ver que hay una revelación tremenda que Pablo nos da con respecto a este misterio, a esta verdad, que ahora la va a poder especificar. Y si nosotros leemos toda la Biblia, todo lo que es el Nuevo Testamento, básicamente, vamos a encontrar la verificación de esta revelación. Entonces dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, Pablo dice acá que este misterio, ojo, que no es un misterio en el sentido de que es algo extraño o algo difícil de entender, no, es un misterio en el sentido estricto de lo que el Nuevo Testamento nos muestra, y esta palabra en el original significa, que es algo que está oculto y que después se logra descubrir, algo que está tapado o algo que no está a la luz, no ha salido todavía a la luz y ahora se manifiesta. Esa forma de ver la verdad es a la que se refiere con este misterio. Entonces Pablo dice, este misterio es algo simplemente una verdad que estaba oculta y que ahora ha sido manifestada. Y dice, en otras generaciones no se dio a conocer, por supuesto, no de la manera en la que ahora se dio a conocer. Sabemos que los demás profetas y enviados del Señor, ¿no? Los escritores, siervos de Dios, nosotros sabemos que fueron sistemáticamente recibiendo revelación profética hacia el futuro, hacia lo que iba a acontecer hoy, y eso lo hemos verificado. Pero lo que él está diciendo es que esto no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, ¿no? Pablo está haciendo una comparación. Dice, antes ellos tenían una profecía, una revelación, pero no tenían la certeza. Incluso el mismo apóstol Pedro después va a explicar algo parecido en su primera carta también con respecto a lo que ellos habían indagado, ¿no? Dice que los antiguos profetas, ¿no?, indagaron, pero no pudieron, ¿no?, tener la certeza sino hasta el momento que ahora ya llega. Bien, entonces dice que ahora, como ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien, esa revelación que han recibido los apóstoles, que ha recibido Pablo y por el Espíritu Santo directamente de Dios, toda esta revelación, por eso Pablo está diciendo cuál es la naturaleza de su misión, es una naturaleza celestial, divina, directamente revelada por el Espíritu Santo, algo que nosotros ahora también lo tenemos cuando leemos esta palabra y cuando leemos la Biblia. Entonces nosotros también entendamos que nos corresponde a nosotros entender que somos privilegiados, de la misma manera que se sentía Pablo y que les quería hacer ver a sus hermanos de Éfeso, pero que quiere hacerle ver a toda la iglesia en el mundo entero, que somos privilegiados de poder entender ahora esta revelación con esa claridad. Bien, ¿cuál es este misterio que ha sido revelado? Versículos 6 y 7. Este misterio, ¿por qué? Porque dice Pablo 2 puntos. Acá pone 2 puntos. Voy a revelarles este misterio. Bueno, versículo 6. Que los gentiles, todos los que están fuera del pueblo judío, que no son llamados, como en esa época, directamente linaje de Abraham, ¿no? Que los gentiles son coherederos, ¿no? O sea, herederos juntamente con, y miembros del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Pablo está acá haciendo justamente una revelación clara, contundente y, completa, que es que los gentiles, todos los que están fuera del pueblo judío, vienen a formar un solo cuerpo con los judíos
con los que se consideraban descendientes directos del linaje de Abraham. Bien, entonces dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa verdad que ya tenemos nosotros revelada, esa verdad que debemos compartir, predicar y comunicar a todo el mundo, es justamente la verdad del Evangelio, como dice Pablo, que ahora los gentiles, o sea, el mundo, también puede ser hecho hijo de Dios, puede ser llamado hijo de Dios y puede ser heredero, coheredero, miembro del mismo cuerpo y copartícipe de la misma promesa en Cristo, por medio del Evangelio. Y esto es muy importante porque justamente nosotros estamos entendiendo que nuestra misión, así como la misión del apóstol Pablo, tiene la misma naturaleza y tiene el mismo propósito. Entonces, todos nosotros debemos anunciar este misterio. Y lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Ahora, en Gálatas 3, 28 y 29, Pablo dice así, refiriéndose a este misterio, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Se está refiriendo obviamente a la iglesia, a la salvación. Él está diciendo, no hay diferencias para poder ser salvo, coheredero y copartícipe de estas promesas. Ninguna diferencia. Tú puedes ser judío, puedes ser griego, puedes ser de cualquier parte del mundo. Tú puedes ser esclavo, puedes ser libre. Tú puedes ser varón o puedes ser mujer. Pero todos somos uno en Cristo Jesús. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto para decirle a los judíos, ninguno de los que se salvan van a estar por detrás o debajo o fuera de la promesa. Miren hermanos, Pablo lo afirma. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No hay ninguna duda sobre esa verdad. Y en Efesios, anteriormente, un poquito antes, ya acababa de explicarles algo similar. Nos decía, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo está dando categóricamente Gálatas, Efesios, y ahorita también podemos leer Romanos, esta verdad. En Romanos 8, 16, 17 dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, este misterio es el gran misterio que Dios le encargó a Pablo a revelar, a compartir, y que él está dispuesto hasta ir a la cárcel con gozo, porque está cumpliendo su misión. Y esa misma misión es la que tenemos cada uno de nosotros hoy. Esta misión no es que era de Pablo, fue de Pablo y ahí se acabó. No, porque esta misma misión la tenemos nosotros como la gran comisión. Nosotros tenemos que ir y predicarles el evangelio. Este evangelio que acaba de decirnos Pablo, este misterio que acabamos de ser revelado, nosotros lo compartimos con el mundo entero. Y en el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Está diciendo, por este misterio
para anunciar este misterio, para declarar esta verdad. Yo fui hecho ministro. ¿Qué es ministro, hermano? Muchas veces tenemos que volver a la raíz y a la verdad de las Escrituras. Un ministro es un siervo. Un ministro es un servidor. La palabra diáconos, alguien que sirve a los demás. Ese es un ministro. Entonces, un ministro no es un líder, un ministro no es un jefe, no es un director de operaciones. No nos equivoquemos. Un ministro, bíblicamente hablando, es un siervo, es un servidor de sus hermanos, de Cristo, de la iglesia. Está al servicio de la iglesia de Cristo. Y por eso se somete a su Señor. Y como dice acá, eso es un don que viene de la gracia de Dios. Pablo reconoce con toda humildad, humillándose, con toda humildad dice, yo fui hecho ministro por esta razón, y nosotros también hemos sido hechos ministros, somos administradores, y somos siervos por la gracia, cada uno con el don, como ya hemos leído, que se nos ha dado, pero debemos compartirlo con la gracia que Dios nos ha dado según la operación de su poder. Es muy parecido al texto del apóstol Pedro, pero estamos viendo aquí que evidentemente nosotros somos llamados a ser siervos en este misterio que es la revelación de una verdad en donde todos aquellos que creen en Jesús, que se arrepienten de sus pecados, que son hechos unas nuevas criaturas, que nacemos de nuevo. Bueno, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa. Ahora, dice así Pablo, porque si hasta ahí pareciera que él ya se hizo humilde, pues ahora se va a humillar un poco más, va a humillar aún más, porque tiene que reconocer lo que todos debemos reconocer. Primero, ya reconocimos la gracia de Dios, pues ahora reconocemos la misericordia de Dios. Pues no es lo mismo. Esa gracia que Pablo ha recibido es algo que él no esperaba. Ser reconocido, ser dotado por el Espíritu Santo y ser comisionado de esa manera. Es una gracia. Pero ahora Pablo reconoce la misericordia. En el versículo 8 dice así, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Cualquiera de nosotros, en este caso, es superior a Pablo. Y esa es actitud de humillación que muchas veces olvidamos. Y no debemos verlo de otra manera. Nosotros debemos entender por el Espíritu Santo la misma humillación. Que somos menos que el más pequeño de cualquiera de nuestros hermanos. Y cuando decimos pequeño se puede referir a la edad física o a la edad espiritual. Un recién convertido o un recién nacido. Pero lo importante es que debemos humillarnos, entendiendo que somos menos que ese pequeño santo, amado por Cristo. Pablo se humilla, ¿por qué? Porque dice, siendo esta mi condición, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Miren cómo se siente privilegiado. En primer lugar, quiero recordar la primera parte. ¿Por qué dice que es el más pequeño?
Pablo en 1 Corintios 15, 9 a 10, dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está reconociendo que él fue un tremendo pecador. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos rescató, de dónde nos sacó, de dónde nos recogió. Olvidamos de dónde habíamos caído y de dónde ahora el Señor nos ha puesto en el lugar en el que estamos. Yo en esta oportunidad también me humillo porque no merezco estar delante de ustedes predicando la palabra de Dios, porque yo también fui un gran pecador y por la gracia de Dios, hoy el Señor me permite estar aquí delante de ti, delante de su iglesia. Pero debemos reconocer siempre que no somos mayores, que no somos mejores, que no somos superiores. Y no porque tenga 30, 40, 50 años de cristiano, me voy a sentir más que alguno de mis hermanos. Todo lo contrario, el apóstol Pablo se siente inferior a cualquiera de nosotros hoy. En 1 Timoteo 1, 13 al 15, Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero nuevamente, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1, 13 y 14. El apóstol Pablo está sumamente arrepentido y no olvida su pecado. Por eso se humilla. Y esa es una enseñanza hermosa para esta noche. No nos olvidemos que somos menos que el más pequeño de cualquiera de nuestros hermanos. Dice: y así me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y esta parte es importante. Y de aclarar a todos. Eso también nos compete como cristianos, nos compete como hijos de Dios. No solamente es predicar en la iglesia, no solamente es compartir el evangelio si la actividad y si la organiza la iglesia. No, hermano, no nos equivoquemos. Nosotros estamos llamados, como el apóstol Pablo, a declarar y aclarar a todos este misterio, esta verdad. Y muchas veces no lo estamos haciendo, porque no nos hemos humillado a entender el privilegio que tenemos. Miren la diferencia. Para el apóstol Pablo, su pecado es enorme, es insoportable. Mientras que lo que le está pasando por el privilegio de declarar, de anunciar entre los gentiles el evangelio, no es nada. Yo estoy acá preso. Me han injuriado, me han acusado falsamente y me han querido matar.
y ahora estoy acá preso. Pero no preso de los romanos, no preso de los judíos, no preso del mundo, preso de Jesucristo. Pablo dice que ahora él, todo lo que sufre, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es poco, porque su privilegio lo ve enorme, enorme. ¿Por qué? ¿Por qué su privilegio es tan grande? Porque su pecado no lo olvida. No es que no se arrepintió, no es que él tenga un cargo de conciencia, no, es que él es humilde y no quiere olvidar, sacar de su memoria de dónde lo trajo su Señor. Y eso es lo que debemos hacer cada día, cuando tengamos alguna circunstancia difícil. Recordemos este escenario de nuestro apóstol Pablo, hermano Pablo. Recordemos esta circunstancia. Miren de dónde me sacó el Señor y miren dónde me ha puesto. Cualquier circunstancia me va a resultar poco comparado con ese privilegio. Y ahora vamos a ver cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Un propósito tremendo, un propósito poderoso. Y dice así, ¿para qué? Cuando la Biblia dice ¿para qué? Cuando Pablo dice ¿para qué? Cuando alguien dice ¿para qué? Está diciendo un propósito. Entonces vamos a ver cuál es el propósito. ¿Para qué? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, miren, tremendo poder, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Repito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Si alguno tenía duda de que todo lo que yo estaba diciendo al decir que no es esto solamente exclusividad del apóstol Pablo, sino que es deber de cada uno de nosotros, pues aquí está la confirmación absoluta de esa verdad. Por medio de la iglesia. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer este misterio, esta verdad y el evangelio. Dar a conocer. Y de hecho, muchas veces, gracias a Dios, la iglesia lo está haciendo y lo quiere hacer y lo busca hacer y todos de alguna manera contribuimos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero que no nos quedemos esperando a que alguien nos llame a predicar, a que alguien nos invite a predicar, a que haya una cruzada específica para hacer. Hermanos, somos cristianos, somos iglesia los 365 días del año, durante 7 días a la semana, durante 24 horas al día. Por lo tanto, cada segundo cuenta en nuestra predicación. Y dice acá, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Además del mundo, además de las personas, Dios quiere que los principados y potestades en los lugares celestiales también conozcan la iglesia, también conozcan este misterio, también conozcan el evangelio. Por alguna razón, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que los ángeles están sumamente interesados en conocer el evangelio. Ese es el misterio revelado hoy y que impresiona no solamente a las personas, sino aún los ángeles. Y ojo, acá cuando dice principados y potestades en lugares celestiales,
Él ya ha hecho una explicación acerca de las jerarquías celestiales, pero no solamente se puede decir que se refiere a los ángeles buenos, que están con Dios, sino también a los ángeles caídos. Finalmente, vamos a ver en Efesios, ¿no? En Efesios 1:3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Evidentemente está hablando del cielo, y ahí están los ángeles. Luego dice en el versículo 12 del capítulo 6, capítulo 6 en Efesios 6:12, más adelante, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo entonces, por un lado, que hay ángeles a los que les interesa la verdad y este misterio revelado, que son los ángeles de Dios, pero también es importante que esta verdad sea escuchada y declarada y este misterio sea develado para los demonios. Porque cada vez que declaramos y cada vez que se convierte alguien, recordemos las palabras de Jesús, Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Seguramente hay llanto entre los demonios, pero hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y gozo en el cielo no está hablando de que solamente Dios se goza, está hablando de que los ángeles, estas huestes, estos principados y estas potestades celestiales se gozan. Y en Primera de Pedro 1, 10 al 12, Pedro también habla al respecto. Y dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto estamos hablando de este misterio que ahora es revelado con claridad y que ellos indagaron acerca del misterio. Bueno, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto que está predicando Pablo, esto que cada uno de nosotros tiene que predicar, este santo y precioso evangelio, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio que Dios le ha dado a su iglesia, que no se lo dio a los ángeles, predicar el evangelio. Él pudo haberles encargado a los ángeles la predicación de este misterio, la revelación de este misterio. Pero lo hizo a su iglesia. Y los ángeles anhelan ver nuestro testimonio. Y los demonios huyen, no soportan nuestra predicación del evangelio. Por eso también, hermanos, doblemente Pablo se refiere al poder que tiene esta predicación. Bien. Versículos 11 en adelante. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, Pablo está diciendo, en primer lugar,
Este es un propósito eterno de Dios, esto no ha ocurrido de pronto, esto no es simplemente un cambio de planes, no, es un propósito que Dios en la eternidad ya lo había establecido, manifestar hoy esa verdad, y nosotros tenemos esa misión también. Luego dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros tenemos esa verdad, hermanos, y debemos predicarlos. Tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza por medio de nuestra fe en Jesucristo. Eso es tan bueno, eso es tan hermoso, hermanos. Eso es tan suficiente para cualquiera de nosotros que no debería importarnos algo por encima de esa circunstancia. Si alguien tiene que dedicar su vida pues a predicar el evangelio, debería ser lo más importante que le ha ocurrido, que le pueda ocurrir en su vida. Entender ese privilegio y entender esa bendición nos va a costar muchísimo, porque el mundo nos sigue tentando, nos sigue diciendo cuáles son las formas en las que tenemos que vivir, cuáles son las formas en las que tenemos que estudiar, cuáles son las formas en las que tenemos que progresar, cuáles son las formas en las que tenemos que obtener el éxito. Pero Pablo, nuestro apóstol y hermano, consideraba que el verdadero éxito no estaba en el mundo, el verdadero éxito estaba en la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Nadie puede desmayar ni sentirse triste si esto está ocurriendo. Ese es el veredicto final. ¿Y por qué? Porque si nosotros recordamos, también la palabra de nuestro Señor dice que nuestro Señor Jesús dice que Él fue bienaventurado. Y Pablo también se reconoce bienaventurado. Las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo recuerda esta verdad de Jesús. Pablo sabe que Jesús pasó por lo mismo. Pablo ahora está gozoso de pasar por lo mismo que su Señor. Entonces, ¿cómo termina una oración preciosa en el capítulo final de esta carta? Diciendo así, cito Efesios 6, del 18 al 20. Esta es la oración que pide Pablo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nos incluye, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, este misterio, para el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Embajador en cadenas. Pablo no se está quejando en ningún momento de su circunstancia ni de su situación. Todo lo contrario, Pablo está animando a la iglesia a que entienda que cuando la voluntad de Dios se está haciendo, no importan las circunstancias. Bien, hermanos, aquí terminamos este estudio muy hermoso. En esta ocasión hemos estudiado este capítulo 3, del 1 al 13, de lo que Pablo está revelando como el misterio que le ha sido revelado y el ministerio que le ha sido encargado, y que el Señor nos ayude a nosotros a identificarnos con Él y con el mismo llamado. Esto no es para algunos, todos los santos, dice la palabra, y eso nos incluye a ti, a mí y a cada uno de los que somos parte de su iglesia. Asumamos esa responsabilidad y asumamos ese privilegio con gozo. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias nuevamente por este tiempo y que el Señor me siga acompañando y edificando cada día. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima oportunidad. Muchas
muchas gracias por ese hermoso mensaje. Vemos que es algo muy bonito el ministerio que llevó a cabo Pablo a los gentiles, y en ese momento fue bastante controversial porque había gente que pensaba que solamente la palabra debía ser destinada a los judíos, pero no, en realidad Jesús quería transmitirlas a todos. Ahora los voy a invitar a pasar al tiempo de ofrendas. Podrán ver en la pantalla las cuentas bancarias de la iglesia, si es que está en su corazón dar. Este dinero está destinado a los servicios que nosotros damos como iglesia y también a todas las actividades que tenemos programadas. Segunda de Corintios 9, 6, 7 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos por las ofrendas. Señor Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado. Te pido por la vida de aquellos que se conectarán más tarde. Te agradezco si es que hay alguna persona aquí que tiene en su corazón dar y poder de esa manera contribuir al servicio en la iglesia y también ayudar a aquellos hermanos que están pasando por momentos de necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora los invito a escuchar los anuncios que incluyen todas las actividades que nosotros tenemos programados como iglesia durante la semana. Los anuncios son: la Sociedad Varonil se reúne todos los martes a las 8 de la noche por medio de Zoom. En esta reunión se estudia y se medita en la palabra de Dios y se realiza oración por toda la familia de la iglesia. Asimismo también, la Sociedad Femenil se reúne todos los martes a las 5 de la tarde. Es una reunión de oración por medio de Zoom y la reunión femenil muy pronto dará inicio a partir del mes de mayo. Los estudios bíblicos y oración se realizan todos los jueves a las 8 de la noche por medio de Zoom, por una reunión virtual en la cual se realizan todas las peticiones de todos los miembros de la iglesia y de todos aquellos que necesiten motivos de oración. Se medita la palabra de Dios y en esta reunión se tiene todos los pedidos hacia Dios. La reunión de jóvenes se realiza de forma presencial y virtual de forma intercalada. Un domingo es reunión virtual y otro domingo es reunión presencial. Es todos los sábados a las 8 de la noche. La escuela bíblica dominical es de forma presencial, todos los domingos a las 10 de la mañana, en la cual se tienen reunión de adultos, reunión de jóvenes y adolescentes y reunión de niños. El culto de oración es de forma presencial todos los domingos a las 11 de la mañana. Este culto también es transmitido por Facebook y YouTube para todos los hermanos que no tengan la posibilidad de poder asistir a la iglesia. El culto de edificación es de forma virtual y se transmite todos los domingos a partir de las 7 de la noche por las plataformas de Facebook y YouTube. Están todos invitados a participar de las reuniones de la iglesia. Hemos llegado a la conclusión del culto de esta noche y vamos a despedirnos con palabras de oración. Señor Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de conectarnos, esta oportunidad de escuchar tu palabra, porque sabemos que hay otros países y hay otras culturas en las que aprender a escuchar de tu palabra está prohibido. Vemos que hay mucha gente que está luchando por transmitir el evangelio en otros lados, mientras que nosotros tenemos tanta facilidad para poder transmitirlo y hablar sobre él. Te pedimos que podamos invitar a más personas a conocer de tu palabra, que nos des valentía, que nos motives. También te pido por el Ministerio de Evangelismo y Misiones que está trabajando en la iglesia, para que este mensaje pueda ser transmitido y compartido a los demás, así como dice tu voluntad y como hemos también aprendido en el mensaje del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, muchas gracias por conectarse. Espero poderlos ver el próximo domingo en la mañana o que se puedan conectar a alguna de las actividades de la iglesia o en el culto del domingo en la noche. Hasta luego.